Bueno, buenas para todos. En el día de hoy mi compañera Karen Vanessa Mestra Aguas, María Camila Hoyos Arrieta, Stephanie Martínez Bravo y mi persona Valentina Pérez vamos a hablar acerca del tema volumetría de neutralización. Para empezar nos vamos a enfocar en lo que es la volumetría. ¿Qué entendemos nosotros cuando nos hablan de volumetría? Entonces, para esto nos dicen que la volumetría, al igual que la gravimetría, es una técnica que permite cuantificar la cantidad de sustancia de un analito. A diferencia de la gravimetría, la volumetría nos permite la medición de volúmenes, como su nombre lo indica, y la gravimetría nos permite la medición de peso. La volumetría o valoración son ampliamente usadas en la química analítica para determinar ácidos, bases, agentes oxidantes, agentes reductores, iones metálicos, proteínas, etc. La volumetría se basa en la reacción entre un analito y una reacción estándar, conocido como titulante, es decir, que le conocemos su concentración, siendo el titulante la sustancia que se encuentra en la bureta y la muestra la sustancia que se encuentra en el Erlenmeyer. Al unir estas dos sustancias tenemos una reacción con una estequiometría conocida, balanceada y posible. Recordemos que la volumetría determina el volumen o masa de titulante necesario para reaccionar por completo con el analito. Y este dato lo utilizamos para calcular la cantidad de analito. Bueno, por acá tenemos que el punto final dice: en cualquier valoración, el punto de equilibrio químico llamado punto final se hace evidente por el cambio de color del indicador o por el cambio de una respuesta instrumental. Recordemos que el reactivo de concentración conocida, que es mi titulante, es consumido por un analito durante una reacción química. Es decir, si en una muestra hay 5 moles, se deben adicionar 5 moles de titulante. Bueno, para entrar en contexto ahora sí con lo que es la volumetría de neutralización, podemos decir que esta comprende un conjunto de reacciones que tienen lugar entre un ácido y una base, con la correspondiente formación de sales y aguas. La volumetría de neutralización se basa en dos grandes importantes métodos: el método de acidimetría y el método de alcalimetría. En el método de acidimetría realizamos la determinación cuantitativa de sustancias que se comportan como base, mientras que en el método de alcalimetría realizamos la determinación cuantitativa de sustancias que se comportan como ácidos. Para los métodos volumétricos de neutralización, las definiciones de ácido o álcalis que más se adecúan son las propuestas por Bronsted y Lowry, los cuales definieron los ácidos como las sustancias que ceden uno o más electrones y las bases como las sustancias que aceptan uno o más protones. Bueno, aquí presentamos un ejemplo. Tenemos una base, esta acepta un protón y se convierte en un ácido conjugado. Tenemos acá un ácido, este cede un protón y se convierte en una base conjugada. Entonces, de esta definición se deduce que que puede existir sustancias que actúan como ácidos o como bases según las circunstancias en las que se encuentran. Como por ejemplo en el caso del agua. El agua en presencia de ácidos clorhídricos acepta protones y se comportan como una base, mientras que en presencia de amoníaco actúa como donante de protones, comportándose como un ácido.
Bueno, acá tenemos los métodos de valoración. Existen dos métodos de valoración, método directo y método retroceso. En el método directo nos dice que el valorante ácido o base reacciona directamente con el analito básico o ácido. Y en el método retroceso en vez de valorarse el analito original, se añade un exceso conocido de reactivo estándar a la disolución y luego se valora el exceso. Entonces, vamos a basarnos en esta imagen que está acá y vamos a explicar un poco más estos métodos. Entonces, nos dice que en el método directo tenemos nuestro Erlenmeyer, en el cual tenemos un analito, y en nuestra bureta tenemos el valorante. Bueno, a nuestro analito le vamos a adicionar un indicador, el cual, como ya sabemos, cuando cambia de color nos indica que la reacción se encuentra completada. Entonces adicionamos lentamente el valorante hasta obtener el cambio de color y así sabemos que nuestra reacción se ha completado. Es algo sencillo. Por acá tenemos el método retroceso, es un poco más complejo. De igual forma también tenemos en nuestro Erlenmeyer nuestro analito. A este analito le vamos a adicionar un reactivo estándar. ¿Qué significa un reactivo estándar? Que le conocemos su concentración. Entonces a nuestro analito le vamos a adicionar gran exceso de reactivo estándar. Hacemos que reaccionen este reactivo estándar con nuestro analito. Como ya habíamos dicho que íbamos a adicionarlo en gran exceso, va a haber parte de este reactivo estándar que no va a reaccionar con nada. Entonces vamos a buscar esa cantidad de reactivo estándar, ese exceso de reactivo estándar que no reacciona con nada. Entonces con otro reactivo diferente realizamos la titulación, dejamos caer gota a gota hasta obtener nuestro exceso de reactivo estándar. Una vez tengamos nuestro exceso de reactivo estándar y como ya conocemos nuestro reactivo estándar inicial, la diferencia de estos dos nos van a permitir conocer, o sea, la resta de estos dos nos va a permitir conocer qué cantidad de reactivo estándar utilizó nuestro analito para reaccionar y así podemos conocer la concentración de nuestro analito. Bueno, como antes habíamos hablado de lo que era la reactivo estándar, bueno, acá vamos a hablar de la disolución estándar, vamos a especificar un poco. En la química analítica, una solución estándar o disolución estándar es la disolución que contiene una concentración la cual conocemos de un elemento o sustancia específica, llamada patrón primario, que por su especial estabilidad se emplea para valorar concentraciones de otras soluciones como las disoluciones valorantes. La disolución, bueno, aquí tenemos la disolución estándar de base, la disolución estándar de ácido. La disolución estándar de base por lo general se preparan con hidróxidos sólidos de sodio, potasio y algunas veces, ocasionalmente a veces con hidróxidos sólidos de bario. Y las disoluciones estándar de ácidos se preparan diluyendo los ácidos clorhídrico, perclórico o sulfúricos concentrados. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de la preparación de soluciones estándar, ejemplo de patrón primario ácidos. Tenemos el eftalato, ácido de potasio, ácido benzoico, ácido oxálico. Y por acá ejemplos de patrones primarios básicos tenemos el carbonato de sodio y el carbonato de calcio. Bueno, acá tenemos preparación de una solución patrón.
La preparación de una disolución patrón es de gran importancia, ya que nos permite obtener soluciones estandarizadas a partir de estas. Bueno, para preparar una disolución existen dos procesos fundamentales. Por aquí tenemos el método directo y el método indirecto. En el método directo requiere el uso de un patrón primario y consiste en masar cuidadosamente este patrón primario para determinar la cantidad exacta que posteriormente se disuelve en el disolvente adecuado y llevando la disolución a un volumen conocido en un matraz volumétrico, se logra determinar la composición exacta de la disolución resultante. Por otro lado, el método indirecto. En el método indirecto, la disolución patrón que se obtiene se tiene que valorar por medio de una disolución preparada a partir de una masa conocida de un patrón primario. Una disolución preparada a partir de una masa conocida de un patrón secundario o del volumen conocido de otra disolución. Bueno, por acá tenemos una constante de disociación. Aquí tenemos su símbolo, constante de disociación. Nos dice que es un tipo específico de constante de equilibrio que mide la propensión de un objeto más grande a separarse, es decir, disociarse reversiblemente en componentes más pequeños. Aquí tenemos nuestra fórmula general de la componente de disociación. En un conjunto de complejos AX y BA sub X y B sub Y se descompone en subunidades X de A más acá se descompone en subunidades Y de B. Bueno, aquí tenemos las componentes de disociación ácidas y componentes de disociación básicas, consideradas también constantes de ionización básicas. Aquí tenemos su forma simbólica. Entonces, en las constantes de disociación ácida se cuantifica el grado de un ácido débil. Cuando mayor es el valor de la constante de la disociación ácida, más fuerte es el ácido y viceversa. En la constante de disociación base se cuantifica el grado de una base débil. Cuando mayor es el valor de la constante de disociación base, más fuerte va a ser la base y viceversa. Bueno, aquí tenemos los equipos materiales más importantes, más usados en la volumetría de neutralización, el tema que estamos tratando. Entonces, aquí tenemos la volumetría, la bureta. Esta es la bureta. Acá tenemos el vaso precipitado, la mesa o soporte de fondo blanco. ¿Por qué fondo blanco? Para visualizar con mayor facilidad el cambio de color del indicador. Acá tenemos la pipeta, también el indicador de pH o indicador ácido-base, el matraz de Erlenmeyer, matraz cónico, la disolución estándar, disolución a la cual le conocemos la concentración, y la disolución o muestra a la cual le queremos hallar la concentración. Bueno, a continuación vamos a usar el procedimiento valoración ácido-base para conocer el uso de los materiales que antes mencionamos. Bueno, primero tomamos nuestra pipeta, esta que tenemos aquí, medimos la cantidad de solución que deseamos titular, luego la llevamos al matraz, este que tenemos aquí, le adicionamos agua destilada, con este de aquí, también 2 gotas de nuestro indicador con este gotero que tenemos aquí. Luego con la bureta adicionamos
NOH, es decir, hidróxido de sodio, al 0.25 normal, esta que tenemos aquí, la colocamos en el soporte y enrasamos a 25 mililitros con este matraz aforado. Luego dejamos caer lentamente, gota a gota, agitamos muy cuidadosamente hasta obtener el cambio de color de nuestro indicador, como nos lo muestra aquí, un rosado pálido, y finalmente procedemos a anotar la cantidad de volumen que se utilizó de NOH al 0.25 normal. Bueno, con respecto a la volumetría de neutralización, en las ventajas y desventajas, ambas son fundamentales en el laboratorio para conocer y desconocer. Una de estas ventajas, y es que para un medio apropiado establecer el punto final de la titulación, se requieren aparatos sencillos como pipetas, buretas y matraces aforados. Estos materiales son fundamentales para que el proceso sea eficaz. Otra de las ventajas fundamentales, y es que para los reactivos es fundamental la exactitud que se obtiene en cualquier análisis. Por eso se emplean reactivos de alta pureza. Otra de las ventajas fundamentales, y es que en un laboratorio generalmente se utilizan procesos rápidos y que sean fáciles de separar. Entonces, por lo general son procesos rápidos. Por otro lado, las desventajas con respecto a la gravimetría es que se mide hasta la décima de mililitro. En cambio, que en la gravimetría se pueden pasar hasta la cuarta del decimal. Entonces, esta es una desventaja muy grande en cambio al método volumétrico. Valoración ácido-base, también llamada titulación ácido-base o equivalentes de neutralización. Una valoración ácido-base es una reacción de neutralización que permite determinar la concentración de una disolución de un ácido mediante una disolución de bases de concentración conocida o viceversa. En pocas palabras, este es el método que permite conocer la concentración desconocida de una disolución, como ácidos neutralizados con bases conocidas o bien sea una base desconocida neutralizada con un ácido conocido. En una variación ácido-base se añade una de las disoluciones gota a gota desde una bureta sobre otra disolución que se encuentra aquí en el matraz Erlenmeyer, hasta que se produce un cambio de color debido al indicador. Aparte del cálculo de concentraciones, una valoración ácido-base permite conocer el grado de pureza de ciertas sustancias. Clase de valoración. Alcalimetría. Es la determinación de la concentración de una base empleando un ácido fuerte de concentración conocida como sustancia valorante. Acidometría es la determinación de la concentración de un ácido empleando una base fuerte de concentración conocida como sustancia valorante, como es el caso del NaOH. En pocas palabras y más resumidos, acidometría es la valoración de ácidos mediante bases y alcalimetría es la valoración de bases mediante ácidos. Punto de equivalencia, valor del pH. Antes de iniciar la valoración se debe elegir un indicador de pH adecuado según el punto de equivalencia previsto de la reacción. Para conocer dicho valor se pueden emplear las siguientes reglas. Un ácido fuerte reacciona con una base fuerte para formar una disolución neutra que es un pH igual a 7. Un ácido fuerte reacciona con una base débil para formar una disolución ácida que es un pH menor a 7. Y un ácido débil reacciona con una base fuerte para formar una disolución básica que es un pH mayor a 7.
Curvas de valoración. Para saber el concepto de curvas de valoración, debemos de saber principalmente el concepto de valoración ácido-base. Este concepto ya lo había explicado previamente, no obstante lo voy a explicar con más detalle. La valoración ácido-base es el proceso que se utiliza para hallar la concentración de una sustancia incógnita. Como es una valoración ácido-base, lo que va aquí es simplemente o un ácido o una base. Y en la bureta se va añadiendo una cantidad definida de volumen de una disolución que obviamente sí conocemos. Y al finalizar la reacción, sabiendo la concentración de la disolución y el volumen que gastamos, podemos calcular la concentración de la disolución que se encuentra aquí. Este es el concepto más detallado de valoración ácido-base. También hay que tener claro qué es el pH. El pH es menos logaritmo de la concentración de protones. Entonces, ahora sí podemos saber el concepto de curvas de valoración. La curva de valoración ácido-base es la representación del pH de esta disolución en función del volumen que vamos gastando en la bureta. Es decir, en un momento inicial, esta disolución tendrá un pH dado y a medida que vamos añadiendo volumen, el pH de esta disolución va a ir cambiando, porque estamos neutralizando cada vez más cantidades de ácidos o de base. Podríamos decir que, básicamente, al añadir volumen de una disolución o ácida o básica, aquí vamos a estar cambiando el pH. Y esta variación es lo que medimos en las curvas de valoración. En nuestro eje Y iría el pH y en nuestro eje X iría el volumen. Entonces, expliquemos la curva de valoración de un ácido fuerte más una base fuerte. Aquí, este sería nuestro ácido fuerte y en la bureta iría nuestra base fuerte. En un momento inicial, antes de añadir el volumen, el pH va a ser muy bajo, porque el medio que vamos a tener al principio va a ser un medio muy ácido. Entonces, a medida que vayamos añadiendo bases, se va a ir neutralizando el ácido y cada vez más va a haber menos concentración de protones. Y por lo tanto, el pH va a ir subiendo y subiendo cada vez más al ir añadiendo la base. Hay un punto de equivalencia donde se neutraliza completamente el ácido. O sea, cuando se cumple que tenemos una concentración de protones que es igual a una concentración de hidróxido, llegamos al punto de equivalencia. Entonces, podríamos decir que llegamos al punto donde tenemos la misma concentración tanto de partes ácidas como de partes básicas. Entonces, lo que sucede es una subida repentina hasta llegar al punto de equivalencia, que en este caso, como estamos utilizando ácido fuerte y base fuerte, se encuentra en un pH de 7. Proseguimos. Como vamos a seguir añadiendo base y base al sistema y como ya no tenemos más ácido, lo único que estamos haciendo es aumentar la concentración de iones de hidroxilos y por lo tanto se sigue aumentando el pH hasta llegar a un punto donde le cuesta mucho aumentar. Entonces, si ahora por el contrario ponemos la base fuerte acá y el ácido fuerte acá, quedaría nuestra curva así, donde comenzaríamos desde un pH de 14, si fuera entonces sería así el pH inicial y sería muy alto. Iríamos añadiendo ácido y el pH iría bajando. Cuando llegaríamos al punto de equivalencia, pegaríamos un salto repentino y a partir del punto de equivalencia seguiríamos bajando y seguiríamos bajando
porque seguiríamos añadiendo cada vez más ácido hasta llegar a un punto que le costaría mucho bajar. Como vemos aquí, esta es una gráfica más detallada y mejor hecha, donde tenemos esta que está aquí de color azul, como venía diciendo, la curva se dividiría en 4 fases, que sería la fase inicial, que es esta de color azul, la fase antes del punto de equivalencia, que es esta verde, y la fase en el punto de equivalencia, y esta naranja que está acá es la fase después del punto de equivalencia. Algunos indicadores ácido-base importantes. El azul de timol, que tiene un intervalo de transición de pH de 1,2 a 2,8 y su punto de equivalencia es en 1,65. Su cambio de color es de rojo a amarillo y su tipo de indicador es 1, el 1 que representa el tipo de tipo ácido y el 2 que representa el tipo básico, y así sucesivamente. Errores en la valoración con indicadores ácido-base. Existen errores en la valoración ácido-base. Uno de ellos ocurre cuando el indicador que se utiliza no cambia de color en el pH adecuado. Este tipo de error se reduce escogiendo con cuidado el indicador o haciendo una corrección con un blanco. Otro error ocurre en el caso de ácidos débiles y bases débiles, o bases débiles. Aquí la curva de titulación no es grande y por tanto el cambio de color en el punto final no es agudo. Tercero, un error indeterminado que es original por la limitada capacidad del ojo humano para distinguir de manera reproducible el color intermedio del indicador. La magnitud de este error depende del cambio en el pH por milímetros de reactivos en el punto de equivalencia. También depende de la concentración del indicador y de la sensibilidad del ojo a los dos colores del indicador. Aplicaciones de la valoración ácido-base. Son muchas aplicaciones de estas valoraciones, entre ellas se encuentra la determinación de ácidos, la determinación de mezclas de bicarbonatos y carbonatos, la determinación de hidróxidos con o sin presencia de carbonatos y la determinación de nitrógenos en compuestos orgánicos. Ahora vamos a hacer algunos ejercicios de neutralización para empezar a abrirnos paso en el tema. El primer ejercicio dice: calcular el volumen necesario en la disolución de ácido clorhídrico 0,5 molar para neutralizar 400 mililitros de una disolución de hidróxido de calcio a 0,3 molar. Este ejercicio se puede hacer de dos formas, utilizando la fórmula o utilizando la estequiometría. La fórmula dice que la concentración de ácido por el volumen de ácido por el número de hidrógenos que tiene el ácido es igual a la concentración de la base por el volumen de la base por el número de OH. Teniendo la fórmula, lo que hacemos es reemplazar los datos que ya tenemos, o sea que quedaría que la molaridad del ácido sería 0,5. El volumen del ácido es lo que nos están preguntando. El número de hidrógenos que tiene el ácido sería 1. La molaridad de la base es 0,3. El volumen de la base son 400 mililitros, aunque también lo puedes dejar en 0,4 litros, dependiendo de cómo quieras que sea tu resultado, si en mililitros o en litros. Y también colocaríamos el número de OH que tiene el hidróxido de calcio, que son 2. Teniendo todos los datos, lo único que nos queda es despejar el volumen del ácido. 0,5 por 1 es igual a 0,5 y como está multiplicando lo pasamos a dividir.
Haciendo el cálculo nos queda que el volumen del ácido HCl es igual a 0,48 litros y así sería el resultado por el método de la fórmula. Al realizar el ejercicio por el método estequiométrico es necesario hacer la ecuación ácido más base que producen sal más agua. Recordemos que lo que se hace para formar la sal es cambiar el hidrógeno por el metal que tiene el hidróxido. Entonces quedaría CaCl2. Colocamos un 2 al HCl y un 2 al H2O para balancear la ecuación. Teniendo la ecuación balanceada, simplemente se colocan los datos debajo del compuesto que le corresponde. Tenemos 0,5 molar de ácido clorhídrico y me preguntan el volumen. Y en el hidróxido de calcio tenemos 0,3 molar y me dan 0,4 litros. Ahora lo que hacemos es hallar los moles de lo que tenemos, que en este caso es hidróxido de calcio. Nosotros sabemos que la molaridad son moles sobre litro de la solución. Conocemos la molaridad, conocemos los litros, entonces despejamos el número de moles. De esa manera quedaría que el número de moles es igual a la molaridad por el volumen y quedaría 0,3 molar por 0,4 litros de solución y eso da como resultado a 0,12 moles de hidróxido de calcio. Con los moles de hidróxido calculamos los moles de HCl. Quedaría 0,12 moles de Ca o H2 por los coeficientes estequiométricos. Un mol de hidróxido de calcio reacciona con 2 moles de ácido clorhídrico, lo que es igual a 0,24 moles de HCl. Teniendo los moles de HCl y conociendo su molaridad, calculamos el volumen de HCl, que sería igual a 0,4 mol de HCl sobre 0,5 molar, lo que da como resultado 0,48 litros de HCl. Como podemos ver, los dos métodos dan el mismo resultado y depende del estudiante escoger con cuál de los dos se siente más cómodo. El segundo ejercicio dice de la siguiente manera: se añaden 7 gramos de amoníaco en la cantidad de agua necesaria para obtener 500 mililitros de disolución. Calcula el pH de la disolución resultante y el volumen del ácido clorhídrico 0,1 molar que se necesita para neutralizar completamente 250 mililitros de la disolución anterior. Lo primero que tenemos que saber es quién es el amoníaco. El amoníaco es NH3 y tenemos que saber si estamos trabajando con ácido fuerte, ácido débil o base débil. El amoníaco es una base débil. Sabemos que es una base porque en el ejercicio nos dan su constante de ionización, que en este caso es K sub B. Si fuera un ácido sería K sub A, o sea, constante de basicidad y constante de acidez. Y sabemos que es débil porque el valor de la constante es demasiado pequeño. Tenemos 7 gramos de amoníaco y vamos a pasarlo a moles. La masa molecular del amoníaco son 17 gramos, que equivalen a un mol de NH3 y da como resultado 0,41 moles de NH3. Ahora lo que hacemos es calcular la molaridad del amoníaco, que es igual a las moles de amoníaco sobre los litros de la solución, es decir, 0,41 moles sobre 0,5 litros, lo que da un resultado de 0,82 molar de amoníaco. Procedemos a hacer la reacción. Colocamos el amoníaco más el H2O y como estamos trabajando con una base débil, colocamos doble flechita. Cuando estamos trabajando con una base fuerte o un ácido fuerte, solamente se coloca una flecha, pero en este caso es débil, o sea, 2 flechas. Sabemos que las bases son sustancias capaces de captar protones, entonces lo que hace el amoníaco es captar un hidrógeno del H2O, o sea que va a quedar NH4 más OH. Teniendo la reacción, buscamos la concentración inicial, la concentración que reacciona y la concentración en equilibrio. En concentración inicial tenemos al amoníaco inicialmente con 0,82 molar. Omitimos al H2O y no colocamos nada en este y nada en el que sigue. No colocamos nada porque al tratarse de la reacción todavía no sabemos cuál es su concentración. En lo que reaccionará está en el NH3
una X, ya que solamente hay un mol. En el NH4 más está una X, ya que solamente está un mol, y en el OH menos está una X, ya que solamente hay una mol. En caso de que hubieran más de una mol, se colocarían 2X o dependiendo del número de moles que tenga el compuesto. Y ahora en la concentración de equilibrio se colocará, o sea, se dirá que NH3 es igual a 0,82 menos X. NH4 más es igual a X y OH menos es igual a X. ¿Por qué? Porque en el NH3 se restan, o sea, en la parte izquierda se restan y en la parte derecha se suman. O sea que en el NH3 se resta 0,82 menos X. Y en la otra parte, como solamente hay X, pues se deja X. Pero lo ideal sería sumarlo. Una vez se hayan calculado los datos anteriores, nos vamos directamente a la constante de K sub B, o sea, constante de basicidad, que es igual a la concentración de NH4 más por la concentración de OH menos, sobre la concentración de NH3 en equilibrio. Según los datos anteriores, la concentración de NH4 más es X y la concentración de OH menos también es X. Y la concentración de amoníaco es 0,82 menos X. Entonces arriba quedaría que X por X es igual a X a la 2. Y abajo, como la constante X es muy pequeña, podemos omitirla. Y quedaría solamente el 0,82. Y eso sería igual a K sub B. Nosotros decimos que K sub B es igual a 1,8 por 10 a la menos 5, según esa es la constante de basicidad que nos están dando. Ahora lo que se hace es despejar X. ¿Y cómo se hace? Simple, se despeja. Y quedaría igual a X igual a raíz cuadrada de 0,82 por 1,8 por 10 a la menos 5. Y eso daría un resultado de 3,84 por 10 a la menos 3. Y ese sería el valor de X. Dicha X es la concentración de OH. Teniendo la concentración de OH menos, se puede calcular el pOH, ya que el pOH es igual al menos logaritmo del OH. O sea que sería menos logaritmo de 3,84 por 10 a la menos 3, y eso da un resultado de 2,41. Ya tenemos el valor del pOH, pero ¿qué pasa? A nosotros en el ejercicio nos están preguntando es por el pH. ¿Y cómo lo calculamos? Nosotros sabemos que el pH más pOH es igual a 14. Lo que hacemos entonces es despejar el pH, ya que ya tenemos el valor del pOH. Y quedaría que el pH es igual a 14 menos 2,41. Entonces daría un resultado de que el pH sería igual a 11,58. Y esa sería la respuesta al primer inciso de la pregunta 2. Sabemos que esta respuesta es correcta porque para que sea una base, el pH tiene que ser mayor a 7, como es en este caso. Si en este caso me hubieras dado un pH menor a 7 o igual a 7, el resultado no sería coherente. En el inciso B del segundo punto dice que tenemos que hallar el volumen del HCl 0,1 molar que se necesita para neutralizar completamente 250 mililitros de la solución anterior. La disolución anterior es NH3, que está a 0,82 molar. Ahora procedemos a hacer la reacción química del amoníaco y el HCl. Para esta reacción hay un truco que es pues sumar el NH3 más el HCl de manera literal, o sea, tienes el N y el H3 más una H sería H4 y dejaría el HCl. Y de esa manera sería más fácil calcular la reacción. Una vez que tengamos la ecuación balanceada, colocamos los datos debajo del compuesto que le corresponden. En este caso tenemos que el amoníaco
tiene 0,82 molar y 0,25 litros. Y el HCl nos están dando una molaridad de 0,1, pero nos están pidiendo el volumen de él. Lo que hacemos ahora es buscar el número de moles del NH3, ya que esos son los datos que tenemos completos. Para hallar los números de moles solamente usamos la ecuación esa que dice que molaridad es igual a número de moles sobre volumen. Despejamos n en esa ecuación y quedaría que n es igual a molaridad por volumen, lo que quedaría siendo que n es igual a 0,82 moles por 0,25 litros. Y eso da un resultado de 0,205 moles de amoníaco. Ya teniendo esos moles, lo que hacemos es, con los moles que ya tenemos, buscar los moles de HCl. 0,205 moles de NH3 por un mol de NH3, que en este caso equivale a un mol de HCl, es igual o da como resultado 0,25 moles de HCl. Ya teniendo los moles de HCl, lo que hacemos es calcular el volumen. ¿Por qué? Porque ya desde arriba tenemos la molaridad. Entonces, aquí se muestra la ecuación del volumen para calcular el volumen, con la misma ecuación de molaridad, pero despejando el volumen. Y quedaría que el volumen del HCl es igual a 0,205 mol de HCl sobre 0,1 molar. ¿Por qué? Porque 0,1 molar es el dato que nos están dando. Y el resultado de eso sería 2,05 litros de HCl, y ese sería el volumen. ¿Cómo cambiar el pH del suelo? En Colombia, en los laboratorios se halla principalmente la titulación de ácido-base y se emplea como uno de los métodos de medición más adecuados en los laboratorios. En Colombia es fundamental la producción, por lo que se importa, y es adecuado o es fundamental conocer el pH que debe tener el suelo para la siembra. Con esto debemos saber la calidad o el control de la materia prima que obviamente producimos, la producción agropecuaria y en el medio ambiente en que está. Sabemos que la titulación de ácido-base nos permite conocer un determinado ácido o una base desconocida. También sabemos que nos permite, los indicadores obviamente nos permite conocer los colorantes orgánicos, los ácidos débiles y bases débiles con un cambio de color en el punto de equivalencia. Eso es lo que conocemos de titulación ácido-base. La volumetría de neutralización es fundamental en el enfoque ambiental. Medir el pH del suelo es uno de los enfoques en la vida cotidiana que conocemos en Colombia o en cualquier parte. ¿Por qué es importante medir el pH del suelo? Sabemos que la salud de la planta es fundamental para su crecimiento, porque si vemos una planta sin vida no va a llegar a producir o se demoraría mucho en producir. Por eso, saber la escala del pH en la producción de una planta es fundamental. Para utilizar un nutriente del suelo debe estar previamente disuelto en agua. ¿Qué quiere decir esto? Que en el riego van nutrientes que la planta absorbe y que obviamente es fundamental en la medición del pH. Muchos de estos nutrientes son necesarios y se disuelven en el suelo ligeramente acidógeno. ¿Qué quiere decir la palabra acidógeno? Es que cuando el suelo tiene algunos nutrientes como el hierro y el magnesio, hace que la planta crezca ligeramente. En la escala adecuada. Pero tiene unas contradicciones, y es que cuando el suelo tiene mucha producción de estos minerales puede matar la planta o puede hacer muy lenta su producción. En cambio, que si tienen pequeñas cantidades, la planta va a crecer mucho más rápido y más sana.
una de sus características principales y es que muchas de las plantas crecen entre el pH de 6 a 7 en la escala. Observemos un poco esta escala. El pH va de 0 a 14. La acidez de 0 a 7, neutro está solo en la escala de 7 y la alcalino va de 7 en adelante hasta 14. Sabemos también que ni en suelos muy ácidos ni muy alcalinos una planta va a dar buena producción. Esto se debe a que en la parte de acidez hay deficiencia del fósforo, del calcio, del magnesio, del molibdeno y del boro. Esto se da a causa de suelos muy alcalinos. Bueno, otra cosa y es que una planta para crecer siempre, pues adecuadamente, los que no estén acostumbrados a este proceso, deben crecer entre las escalas de 6 a 7. En la parte alcalina, sufren la deficiencia del hierro, zinc, del cobre y del magnesio. Se dice que en el pH del alcalino son suelos dulces, pero ni muy alcalinos ni muy ácidos pueden crecer plantas a menos que sean resistentes a estos tipos de pH. El pH en el suelo del césped. Bueno, nosotros para cultivar un césped, pues adecuado en el pH, en la escala del pH que puede crecer es de 6.2 a 7. Cuando el césped está en el estado preferido, se puede usar en este momento, pero si está o muy ácido o muy alcalino, va a tender a pues algunos cambios que tienen y que son visibles. Pero ojo, hay unas características y es que cuando en áreas llueve mucho, se filtra el calcio. Eso es uno de los nutrientes que más se necesitan y que se filtran a través del agua que cae al suelo. Cuando esto tiene pérdidas de calcio, se puede decir que el suelo se vuelve muy ácido cuando hay pérdida de calcio. Una de otras características fundamentales es en las áreas de pocas lluvias. Sabemos que no se van a filtrar los nutrientes adecuadamente y puede volverse demasiado alcalino. Bueno, cuando el suelo se vuelve demasiado ácido, el césped sufre. Mire en esta imagen cómo se vería si el suelo estaría muy ácido. En algunas partes sí crece, en otras no, en otras hay espacios amarillentos, se va a ver notablemente. Otras, y es que crecen hierbas invasoras. Nosotros observamos muchas veces cuando tenemos en el jardín algunas planticas o algunos que están creciendo y al lado crecen unas planticas que no sabemos de dónde. Esas son hierbas invasoras o plantas invasoras que muchas personas le dicen como que la basurita. Esas son resistentes al suelo con un pH muy ácido. Entonces, pues, cuando estén ahí debemos estar alertas porque puede que nuestro pH del suelo esté muy bajo, o sea, muy ácido. Bueno, también conocemos que en la parte alcalina algunas plantas son muy resistentes a estos tipos de suelos dulces. Sabemos que los alcalinos son suelos, bueno, que también le dicen básicos, esto también debo decirlo, que también son alcalinos o básicos, que van desde la escala más alta hasta la más alta y que poseen, una cantidad significativa del ion de sodio. Y pues estas plantas que vemos son resistentes a estos dichos suelos con un pH muy alto. Pero bueno, como no todo es color de rosa, observamos también uno de nuestros céspedes, que es lo que estamos estudiando, y es que cuando tienen un pH muy alto,
sus hojas tienden a ser amarillentas. En algunos helechos, cuando vemos que las hojas tienden a ser amarillentas, porque por lo general son verdes, un verde vivo en los helechos, y tienden a ser amarillentas porque el pH del suelo es alto. Entonces, también se dice que en un pH muy alto es muy difícil la producción de muchas plantas, o sea, no es un suelo fértil. Para corregirlo se necesitan muchos tratamientos, pero lo fundamental es utilizar obviamente la volumetría de neutralización para poder identificar el pH adecuado de nuestro jardín, obviamente. Bueno, hay también otros procesos que se cumplen para, pues, en la vida cotidiana sobre el enfoque ambiental, y es el pH de las aguas residuales. Eso en estos momentos no lo voy a explicar, pero ya el de nuestras plantas está un poco entendible. Entonces, es fundamental saber que para hacer o cultivar unas plantas debe estar ligeramente ácido entre la escala de 6.2 a 7.